Así que les doy la bienvenida a esta nueva sesión de lectura. Hoy vamos a pasar al subcapítulo 2 del primer capítulo. Yo les voy a recordar que el primer capítulo se llama El significado de los milagros. Y hoy vamos a leer el subcapítulo que se llama La revelación, el tiempo y los milagros. Ya, el nombre es como de película, ¿ah? Así como llama un poco la atención. Así que vamos a partir. Y lo primero que nos dice este subcapítulo es: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña una sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Aquí me voy a detener porque es como ese momento en que uno siente como que entendió algo o supo algo o se dio cuenta de algo y no sabes cómo contárselo al otro, porque es tu propia experiencia, es tu propia revelación. ¿Y cómo se lo explicas a alguien? El otro todavía no la ha tenido, así que en realidad eso es como un impulso un poco más del ego, decir, mira de lo que me di cuenta, o mira lo que descubrí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a leer, dice, no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque es un estado de reverencia, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben
sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. ¿Qué nos dice esto? Qué lindo. Precioso, ¿verdad? Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado en que en ti solo es latente. Nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. Dijiste, ya no tengo nada de ti. Ay, perdón. Denme un segundo. Voy a silenciar los micrófonos. Ahí sí. Ahí sí. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que contemplo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación: yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrán obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante,
entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que se hace necesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Este es el subcapítulo, la revelación, el tiempo y los milagros. Aquí ya se nos está empezando a introducir en este concepto que muchas veces debemos haber escuchado, y los que no, de que el tiempo no existe, de que el tiempo horizontal, ese que vemos como una línea, es solamente propia de esta manera de percibir el mundo, y que más bien estamos en un escalón vertical, que es la espiral de ascensión, pero no porque yo sea mejor que uno u otro, sino que solamente porque mi frecuencia o mi nivel de conciencia está en una etapa de la espiral más cerca de la fuente o más alejada de la fuente. Y eso es lo que nos dice aquí Jesús, que Él acorta la distancia, que Él es el mediador, y que la única diferencia que tenemos entre Él y nosotros es que Él solamente es la expresión pura de Dios. Nosotros no porque no lo seamos, sino que porque tenemos un ego que abolir, que nos impide estar más cerca. Es solo eso. Y Él con este libro nos viene a ayudar a hacer ese trabajo. Por eso Él es el hermano mayor, pero el mayor en conciencia, no en edad, no en capacidades, no, ni siquiera en conocimiento. La conciencia no es el conocimiento, la conciencia es ese darnos cuenta, esa revelación, ¿no? Que se nos hace de pronto cuando nos damos cuenta que las cosas no eran como las percibíamos, que las situaciones, la vida, mi propósito de hecho de estar aquí es muy distinto al que yo pensé que era. Entonces eso es lo que nos empieza a contar ya con este primer subcapítulo del libro, y vamos a pasar al siguiente. ¿Ya? Hoy vamos a leer los subcapítulos que alcancemos en esta ocasión, siempre dejando un espacio al final para que comentemos. ¿Ya? Entonces el subcapítulo número 3 dice la expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que aprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación. Pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo
tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Recordemos que la expiación, como definición, es deshacer. ¿Y qué tenemos que deshacer, dijimos? Nuestros pensamientos erróneos. ¿Ya? A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo preveré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión. Y la expiación, la profesión natural del Hijo de Dios, es el propósito. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida. Ay, me emociono siempre cuando leo esa frase. No pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues eso es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la expiación altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que lo sigas o no. No nos dejes caer en la tentación. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca.
pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Lo voy a leer de nuevo. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada y desencaminada. Al proyectar eso sobre los otros, aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso les hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismo está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti mismo como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de la misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ellos. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, la cual une todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia.
pero solo yo estoy en posesión de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extienda a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano porque de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. Así termina este subcapítulo 3, que se titulaba La expiación y los milagros. Y vamos a alcanzar a leer la cuarta porque es una plana, así que la vamos a leer, ¿ya? Así que el cuarto subcapítulo se titula ¿Cómo escapar de la oscuridad? Este me gusta, aquí está la receta. Y siempre digo yo, cuando leo el título siempre digo, esta es la receta. Al final, vamos a ver si está la receta. Yo ni me acuerdo, vamos a ver. En realidad el libro completo es un recetario, así que eso es. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende 2 etapas. Mira, es hasta con ingredientes. Vamos así. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Por muy oscuro que esté, nada se puede ocultar a Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Así que siempre está ahí. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Entonces, como resumen, el primer paso, reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Esto da miedo, dice aquí. Estoy expuesto, ¿verdad? Segundo paso, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. ¿Ya? Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pues tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo.
Así se establece la verdadera función de la mente y se corrige sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo puedo demostrar, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita, en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Qué poderoso esto, y está recién empezando. Yo ahora me estoy sorprendiendo de todo lo que ya nos dice. Yo confieso, y creo que se los dije, y se los voy a decir siempre, yo al principio no entendía nada de lo que estaba leyendo. Si les está pasando eso ahora, bendecidos todos, porque quiere decir que nuestra mente todavía está un poquito cerrada, pero ya nos estamos dando cuenta. Que no quiere entender, no quiere introducir conocimiento. Entonces, por eso es estas sesiones, la idea es que compartamos opiniones, dudas, qué cosas te resonaron. Por ejemplo, yo me volví a acordar que cuando leo Yo soy el camino, la verdad y la vida, a mí me emociona profundamente. Me toca el corazón, me quiebra la voz. Cada vez que leo cuando Jesús te habla en primera persona, que lo hace todo el libro, pero dice, yo soy, yo te digo, tú eres mi hermano. Es que es una locura. Yo digo, es que no puede ser que esté hablando directamente con él. Y que él me esté hablando directamente a mí. Porque es uno a uno esto. Es como brutal. Eso les puedo comentar, que lo que me ha devuelto esta lectura de hoy a mí,
ese recordar lo impactante que fue para mí el sentir que realmente hay seres, en realidad, no solo Jesús, pero hay seres que nos acompañan y que de alguna y otra forma se quieren hacer presentes en nuestras vidas. Este libro es una forma de curso, que él dice, no es el único curso que existe, pero esta es una de las formas que toma el curso. ¿Y cuál es el curso? El curso de la expiación. ¿Qué es la expiación? Deshacer nuestros errores de percepción. Y es tan sencillo como eso, pero tuvo que crear un libro de este tamaño para que eso pudiera ocurrir en nuestras mentes, al menos en la mía. Así que voy a poner aquí para mirarle sus caritas. Y la Tegualda está ahí, la acabo de ver que llegó. La Alejandra, la Pame, Alma Colectiva, ¿quién será? Ahí sí se puede describir. La Anita María, la Carola, Alejandra, gracias a todas por estar aquí y vamos a empezar a conversar respecto a esta lectura de hoy. ¿Qué nos trajo a la mesa? Aunque sea una sola cosa. ¿Hubo alguna revelación? Linet dice que es alma colectiva, maravillosa. Así que abran sus micrófonos o escriban en el chat como a cada uno les sea más cómodo. Tenemos un Oye, micrófono de Alejandra. pido las disculpas del caso. Hoy día recién me pude integrar, estoy jardineando, así que aprovecho de escuchar jardineando, por eso apago la cámara. Perfecto. Darte las gracias por esta iniciativa. La verdad son varias revelaciones en este rato, así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Qué rico que estés jardineando. Aprovecha a poner tus patitas en la tierra para que te conecte igual. Qué lindo. Y no te preocupes porque los audios van quedando grabados. Yo cada vez que envíe correo les voy a ir colocando los audios anteriores para que vayan los que van atrasados, que nunca están atrasados, es porque ese era el momento nomás de escucharlo y de unirse, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, por darnos este espacio y compartirnos tu jardín. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Carolita, abre tu micrófono nomás. No, yo te quería preguntar, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Ya. Hola a todos. Yo no prendo la cámara porque tengo pésimo internet. No, te quería preguntar que, bueno, hay dos cosas que nos dice súper importantes con respecto al ego y a la mente. Ahora, en esta 3D, desapegarnos de esa mente y de ese ego es tremendamente difícil porque somos dualidad y somos 3D, no somos todavía 5D, aunque la 5D ya llegó y hay gente que sí puede estar conectada en ese estadio, no todos lo pueden hacer. Entonces, esa domesticación del ego y de ¿cómo decirlo? Como de domesticar también la mente, no es tan fácil, pues. Uno a veces hace esfuerzos titánicos y ahí sigue la mente que se te mete entre medio y que también está relacionado con el ego. Entonces, ya ego, perdón la expresión, ya ego, no me hueves más, quédate atrás un rato. Mente, quédate en la silla de al lado un ratito. Es súper poderoso esa estructura que tenemos como seres 3D. Sí. Es que bueno que lo expones así, Caro, porque una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta, y con el primero que tenemos que verlo con los ojos del amor, es al ego. Dejar de pensar que es nuestro enemigo, que es algo externo a nosotros, porque lo creamos nosotros, entonces ya es nuestro hijo, literalmente, es nuestra creación. Entonces, si Dios nos juzgara por todo lo que hiciéramos, Él estaría, lo que dice Jesús dentro de todo esto, dice,
cuando te liberes de la percepción errónea que tienes de ti mismo, que es tu ego en el fondo, es cuando te vas a poder ver con los ojos de Dios. Dios no juzga. Eso lo inventó la iglesia. Y perdónenme los religiosos, pero Dios no juzga. Él ama su creación con toda su cosa, le digo yo, con todo. Él disfruta cada vez que nosotros experimentamos cualquier situación. Él ama nuestros errores también. Entonces tenemos que aprender a amarnos a nosotros tal y como somos, con nuestra cosa, como le digo yo, pero también saber que esa cosa, si no nos hace felices, por ejemplo, los pensamientos, las ideas, los conceptos, porque todo es mente, esa es la primera ley universal. Ahora, pues, cuando nos demos cuenta, y te voy a leer lo que nos dice Jesús, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. El milagro es deshacer ese pensamiento. Pregúntale a Jesús, Jesús, ¿qué milagro tengo que obrar en este momento? En que me di cuenta que mi ego me estaba ofreciendo un pensamiento demente, porque así le dice Jesús a los pensamientos del ego, demente les dice. Y no juzgarlo, abrazarlo y decirte pillé, y se lo voy a entregar a Jesús. Dime tú. Y te aseguro que la paz va a llegar a tu corazón. Y te vas a reír del pensamiento. Y ya no lo vas a enjuiciar. Y eso no es difícil de hacer. El difícil también es una creencia del ego. Es un pensamiento que te ofrece el ego. Es difícil dejarme, ¿no? Te dice. Yo lo encuentro difícil. Perdona, pero quería decir una cosita antes. Uh-huh. O sea, yo no me siento enemiga de mi ego. Yo creo que el ego es necesario. El ego te empuja, cuando está bien colocado, te empuja al accionar, al hacer, y la mente, ojalá la tenga uno bastante equilibrada como para que ese hacer sea lo más equilibrado y armonioso que sea. Pero hay muchas veces, por lo menos en mi caso, que la mente me la gana. O sea, me la gana y no sé, no sé si es la mezcla de ego con mente o es la pura mente que es porfiada o porque cuando es juguetona es divertida, pero cuando es porfiada es agotadora. Sí, no, ahí siempre es ego. Cuando hablamos de ego, hablamos de esa estructura que está en nuestro inconsciente, que se basa en nuestra historia y en nuestras memorias, ¿ya? Que está basado en el miedo. La mente como tal es prístina. Dios nos las entregó. De hecho, esa es su función en realidad, una mente que es puro espíritu, que es puro amor. Y esa es la voz que él dice, el Espíritu Santo, ¿ya? Que nos conecta directo con el pensamiento amoroso, el pensamiento correcto. Por eso dice, y ahí te vuelvo a decir, no nos dejes caer en tentación, porque sabe que vamos a caer en la tentación de que la mente ego nos gane, nos domine, sea la que dirige nuestras vidas. Entonces dice, no nos dejes caer en la tentación, significa, reconoce tus errores. Listo, me equivoqué, pensé, le creí a mi ego, de nuevo estoy repitiendo este pensamiento, y elige abandonarlo siguiendo mi dirección, te dice Jesús. Y abandonarlo significa, no les hago caso, los paso por alto, no los uso. O sea, yo tengo confusión sí. Tengo una confusión entre el ego y la mente, entonces. La mente, tienes que pensar que la mente es neutra. Es lo que es como un niño recién nacido, eso, en estado puro de sabiduría y conexión.
Pero el ego es un invento nuestro. Al creer en la escasez, como dice aquí, y en la separación, en que no estamos separados de Dios. Díganme de aquí, de todo. ¿Quién se siente Dios? ¿Quién siente Gracias. que Dios está en otro lugar? Yo no me puedo sentir integrado todavía con Dios. O sea, yo mentalmente no, pero sí corporalmente. Claro, pero el ego te dice, no, pues tú eres ahí, te vinieron a tirar aquí, tú. Entonces, tiene esa sensación el ego. Y como tal defiende su espacio, porque sabe que si empiezas a hacer este trabajo de expiación, de deshacer esa historia que hay detrás, desaparece. Y no desaparece en el sentido de que se desvanece como fuerza opositora al amor. Mm. Y después empieza a formar parte de tu equipo amoroso, el ego. Lo que tú dices, para actuar en el mundo, por ejemplo, para yo poder abrir el Zoom, tengo que usar mi mente intelectual ego para hacer las cosas eh, eh, Práctica, del mundo, las prácticas. Claro, claro. él vive en modo sobrevivencia, porque cree siempre que está amenazado, que carece de algo y que está solo en el mundo. Entonces, esa historia, porque también hemos tenido vivencias, creencias, experiencias que también al parecer nos mostraba un poco eso. Y eso es un poco lo que hay que soltar. Por eso dice, elige abandonarlo y sigue mi dirección. Y su dirección es ser uno con el Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Eh, entonces ahí nos repite, y se los voy a leer de nuevo, eso de el error no puede amenazar realmente a la verdad. ¿Quién es la verdad? Que somos espíritu. Entonces dice, el espíritu está eternamente en estado de gracia. La gracia no de agraciado, sino que de gratitud, de plenitud. Dice, tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Si no estás sintiendo esa gracia, es porque hay otra cosa. Hay una persona que también es de un curso de milagro o habla del ego, te dice, tienes un ocupa adentro, un inquilino que, Ocupo, sí, no ocupa, está buena la expresión. ¿cierto? Que está tomando el lugar de tu espíritu, de esa voz del espíritu que eres, y te quita tu estado de gracia. Así que cada vez que no estemos en estado de gracia ya sabemos quién está a cargo, ¿verdad? Y ahí es donde cuando yo me di cuenta, yo lo hago así, literal, le digo, Jesús, muéstrame, ¿qué? Te entrego esto que no es mío. Y tú deshazlo, por eso te dice, déjamelo a mí. Yo soy el que elijo qué milagros son los que se van a ejecutar, de acuerdo a las conciencias. Entonces es bacán porque tengo a Jesús al lado y yo le entrego todo. Toma, toma, toma. Ya no me hago cargo de yo deshacerme de mi propio error. Me doy cuenta de él y se lo entrego y lo abandono y paso a lo siguiente. Pero es una práctica. Primero la práctica de darnos cuenta y luego la práctica de entregárselo a Jesús o a quien sea en realidad, a Dios mismo, al Espíritu Santo. Te entrego este pensamiento, este error. Ayúdame a deshacerlo de mi mente. En el fondo estamos diciendo, sácalo de mi mente. Sácalo como una posibilidad en mi mente. Y verán como con el tiempo, porque aquí necesitamos un poco de tiempo, los efectos que va a ir surgiendo de eso, de ese ejercicio, de hacerlo. Y es mental, o sea, no es que lo tengas que hacer delante de alguien que te estás dando cuenta que lo estás enjuiciando y que lo estás criticando mentalmente. Yo también mentalmente le digo, "Oh", y lo hago mentalmente, o sea,
y te lo entrego, pero de corazón. No quiero pensar esto acerca de mi hermano, porque lo estoy pensando de mí también. Es mi pensamiento, así que eso soy yo también. Libéranos de eso. Libérame para yo liberar a mi hermano de eso que estoy pensando. ¿Se dan cuenta la dinámica? Cuéntenme ahí. Carolita, ¿te queda clara como la dinámica que hay? Sí, sí. Ahora, uy, es difícil, pero vamos a practicar. Pero poco a poco. Al principio va a ser una vez a la semana, con suerte, o una vez al mes que te vayas a dar cuenta. Pero después se vuelve algo tan natural, te lo prometo. Te lo Sí, prometo. o sea, mira, yo me pillo muchas veces mi ego, pero ahora cuando me aclaraste esto de entre la mente y el ego, le echaba más la culpa a la mente, fíjate. Pero en realidad es el ego, pues. Siempre, siempre. Bueno, más adelante en el curso ya el Jesús se va con todo a desmantelar al ego. Lo pone en ridículo. Me da risa porque lo pone así como, te da unos ejemplos, pero que te empiezas a reír y ya como que te da pena el ego, así como, pobrecito. Va a estar buena esa conversa. Sí, sí, siempre te dice, y te hace preguntas. Yo hice un taller hace como un par de meses atrás que se llamaba Tú eres el coach y mentor de tu vida, basado en el curso Milagro. Y al hacer eso, me di el trabajo de revisar en el curso cuántas preguntas nos hacía Jesús, porque Él es nuestro coach en este libro. Y son más de 500 preguntas las que nos hace. Nos hace cuestionarnos muchas cosas. Él es muy preguntón. Así que gracias, Caro, por por tu comentario, por tu pregunta, por tu experiencia también. Porque es muy importante para todos darnos cuenta que todos tenemos al ego encima. Yo la primera, yo estuve en depresión gracias a mi ego, o sea, a ese nivel de poder, de cómo se empoderó de mi mente, de mí. Entonces, por eso te digo, de verdad se puede hacer los cambios que uno necesita, tomar nuevos hábitos, ver. Voy a leer el chat porque vi que habían hartas comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Bueno, la Linet nos contaba que estaba enfermita. Eso lo leí en delante. Dice que dormía. Escucho Linet. Ojalá no se haya quedado dormida de nuevo. Pero no importa, Linet, porque queda grabado. Así que si estás enfermita, igual aprovecha a descansar y pídele a Jesús ahora en este minuto que haga el milagro. Porque la enfermedad es de la mente. Eso lo vamos a leer más adelante. Te dice, la mente es lo único que puede enfermar, así que es lo único que hay que sanar. Eso. La Andreíta dice, hola a todos, olvidé la reunión, cariños, que te recuperes pronto, le dice Alma Colectiva a la Linet. La Andreíta que se unió tarde. Después, ¿qué más tenemos? La Fran. El ego es esa víctima que alimentamos a través de los miedos o algo así. Entiendo, sí, tal cual. O sea, es que el ego toma todos los roles. Dicen que tiene 3 roles principales. Está bueno esto, vamos a hablar de eso. Tiene 3 roles, el de la víctima, el de villano y el de salvador. Él piensa que viene a salvar a todo el mundo también. Es súper loco. Es el que va a ayudar sin que le pidan ayuda, ese también es el ego. Y es la víctima, el que a todo le sucede, todo le pasa, es el victimario también, es el juez, el que siempre tiene la razón, el héroe le llaman también, al otro, al salvador, al héroe. Es todo. Pero era, perdona, era víctima, perdona Claudia, era víctima, salvador. Víctima, salvador o héroe, porque el que quiere salvar a todo el mundo, y el villano también, o el juez. Ese sí que me calza. Victimario o villano, sí.
Es que juega todos los roles y está los tres en nosotros, o sea, y a veces vamos traspasando entre uno y otro Uno y en el otro. mismo segundo, es una cosa loca. Yo Es soy bien catete el ego, te diga. y te voy a salvar, es como no, es tremendo. Es tremendo. Así que sí, mi querida Fran, es tal cual. Dice, y da muchas gracias por este bellísimo espacio que se tuvo que ir. Así que queda grabado, esto es para ti, Fran, la Fran Lecán. La Javiera dice, nada es fácil, es complejo porque el ego está en casi todo. Es que más metiste. Y todo prácticamente, y ahora que estoy escuchando, me cuestioné, ¿se puede dejar el ego en totalidad? No, porque es parte de nosotros, pero tenemos que ponerlo en el lugar que le corresponde, porque sí lo necesitamos para vivir en esta 3D o en este mundo matérico de la materia más denso. El ego es necesario, es nuestro intercomunicador, porque es nuestra personalidad finalmente, pero tenemos que limpiarla de cosas que no son. Esa imagen que tenemos de nosotros mismos, tenemos que depurarla. Tiene que ser pura, íntegra, como decía Jesús ahí. Lo que yo pienso de mí y lo que yo pienso de mi hermano tiene que ser verdad, íntegro. Si hay algo que me dice, no, tú no puedes, tú no tienes, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, ya, eso ya no es, no somos nosotros. Entonces sí, insisto, no es dejarlo, botarlo a la basura para nada, sino que es reentrenarlo a su forma de ver el mundo, porque nosotros vemos a través de los ojos del ego. Entonces nuestro espíritu está opacado, por eso le dicen el velo. Tenemos el velo del olvido que creó el ego y que se puso delante. Y yo siempre digo que tiene que ir al lado tuyo, no adelante, dirigiendo el boliche, ¿no? Al lado. Ponlo al lado, que camine a tu lado, que sea tu compañero, tu amigo. Así que eso, Javita, sí, y es complejo porque hemos vivido en el ego toda la vida. Nos hicieron crear un ego, o sea, creo que a los 7 años el ego ya está más o menos empezando a aflorar muy claramente en nosotros. Antes de eso, por eso los niños son tan espontáneos, porque ellos no tienen ego. Ellos no se quedan con las historias, ellos pasan a lo siguiente, al tiro. Si lloran un rato, después se olvidan, a los 5 segundos están jugando de nuevo. Eso es libre de ego y libre de historia. No me quedo pegado. Vuelvo a mi estado de gracia, vuelvo a mi esencia. Parece que el ego no quiere escuchar, dice la Linet. Sí, pues no, pues el ego se grita, por eso pasa por sobre todo. Isabel dice, muchas gracias Claudia, agradable y maravillosa lectura, gracias a todos por la charla posterior, me tengo que ir. Sí, porque ya estamos en la hora, nos hemos pasado 4 minutos, así que hasta el próximo martes. Así que gracias a la Isabel también, ya no está, pero le damos gracias porque estuvo aquí, fue parte de esta energía que se formó. Así que, Gracias, ¿alguien quiere Claudia. dar palabras de cierre cortita? Porque ya estamos pasaditas. Cuéntenme. ¿La Tegualda, quieres decir algo? No, date las gracias. Ay, mi bella. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a todas. Así que mire, tarea para esta semana quizás podíamos empezar a darnos cuenta de en qué rol estoy, de víctima, de victimario o de héroe. Y entregarle esos pensamientos que nos quitan la paz a Jesús. Pregúntenle, ¿qué milagros debo orar hoy? Y les aseguro que Él va a poner todos los escenarios para que ustedes oren miles de milagros. Porque el milagro es soltar el pensamiento. Ese es el verdadero milagro. Y ahí ocurren cosas maravillosas. Así que eso a lo mejor practicarlo.
Así que les doy infinitas, infinitas gracias. Ay, me dice, tu voz es mágica. Sí, gracias. Yo reconocí eso un poco, Jesús me dijo eso. Un día me dijo, la voz que sana, me dijo. Y yo, ¿qué? Y yo encontraba mi voz horrible. Así que eso. Ya, mis queridas, un abrazo gigante. Gracias por estar aquí nuevamente. No voy a terminar de estar tan agradecida. Así que les agradezco la grabación entre hoy y mañana, ya saben, ahí siempre va a estar. Yo se las voy a enviar y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Besitos. Chao, chao. Chao. ¿Dónde está aquí?